Alemania durante décadas fue el corazón palpitante de Europa. Una nación admirada por su economía poderosa, su estabilidad política y su papel como refugio de derechos y progreso. Era el país al que otros miraban cuando buscaban un modelo de eficiencia, orden y prosperidad. Pero hoy, ese gigante parece haber despertado en una pesadilla que nadie vio venir, o que muchos se negaron a aceptar. Todo comenzó con pequeñas señales. Una desaceleración económica aquí, una crisis energética allá, una población cada vez más dividida. Luego vino la recesión, una y después otra, arrastrando consigo miles de empleos, negocios y la confianza en el futuro. Las ciudades alemanas, alguna vez símbolo de desarrollo, se llenaron de carteles de alquiler imposible. La vida simplemente se volvió más cara y más difícil. En medio de todo esto, desde 2015, Alemania abrió sus puertas a millones de migrantes y refugiados. Al principio fue un acto de humanidad, de esperanza, de solidaridad. Pero con el paso del tiempo, la integración se convirtió en un reto inmenso. Las políticas públicas no dieron abasto, las tensiones crecieron, y con ellas la aparición de un nuevo rostro político, la ultraderecha. Alemania hoy en día está en serios problemas. Su economía, que una vez pareció inquebrantable, acaba de entrar en su segundo año de recesión, sumiendo lentamente al país en el caos. Su gobierno acaba de implosionar, ya que su líder tenía una de las tasas de aprobación más bajas en la historia del país, y no es difícil ver por qué, pero vamos a ver qué sucede. Econo-explosion. Las viviendas asequibles en las principales ciudades alemanas son casi imposibles de encontrar. Los precios de la energía están entre los más altos de Europa, y muchos trabajos que fueron seguros durante décadas simplemente están desapareciendo. El sector del automóvil forma parte de ese ADN alemán y es una industria en la que en Alemania trabajan casi 800.000 personas. Entonces es un sector y un pilar de la economía fundamental, tanto en términos laborales, de innovación, pero también para la moral de la población. En este mismo periodo, a medida que la vida se ha vuelto más difícil desde 2015, Alemania ha recibido a 8,8 millones de migrantes, muchos de ellos refugiados. Aunque al principio muchas personas fueron receptivas, con el tiempo, integrar a tantas personas de manera efectiva se ha vuelto aún más difícil. El sentimiento antimigración ha ido en aumento. Vergüenza debería darte, canciller Merkel, y vergüenza a todos tus colaboradores. Son lo que dicen los carteles que se ven en las calles. Y a la cabeza de esto está el Partido Alternativa para Alemania, AfD. A pesar de haberse formado en 2013, en 2024 rompió el panorama político, ganando elecciones estatales y convirtiéndose rápidamente en uno de los partidos más populares del país. El AfD es un partido polémico, lleno de miembros que han dicho cosas muy cuestionables. Y créeme, muchos en el gobierno alemán no tardan en hacer comparaciones entre ellos y el oscuro pasado de Alemania, etiquetándolos a menudo como fascistas. Observamos un gran nivel de odio e intimidaciones hacia todo tipo de minorías. Pero esto no resuelve nada. En lugar de aliarse con el gobierno, estos comentarios solo ignoran o minimizan estas preocupaciones muy reales y alejan aún más a la gente, profundizando su frustración. El ascenso del AfD no se trata solo de un sentimiento anti-inmigración. Refleja un descontento más amplio con la dirección hacia la que muchos alemanes sienten que va su país. Para muchos, apoyar al AfD no se trata de abrazar el extremismo, sino de rechazar políticas que creen que les han fallado. Entonces, ¿cómo pasó Alemania de tener la mejor economía de Europa a estar en medio de una crisis económica, una crisis migratoria y ahora una crisis de vivienda? Para entender cómo Alemania llegó a este estado, primero debemos comprender qué la hizo exitosa en primer lugar. Cuando piensas en Alemania, puede que te vengan a la mente marcas como BMW, Mercedes o incluso Adidas. Alemania ha utilizado estos nombres de renombre mundial para convertirse en una potencia exportadora. Sus productos son conocidos por su calidad y tienen una alta demanda en todo el mundo. A medida que Alemania crecía, casi todos los elementos de su economía se construyeron en torno a esto. En su punto más alto, en 2016, Alemania registró un superávit comercial de 310.000 millones de dólares, el más grande del mundo, contribuyendo con casi el 10% al PIB.
Pero hay un problema con este tipo de crecimiento. Funciona cuando todos quieren comprar tus productos, pero la desaceleración económica global, el ascenso imparable de China como competencia y la posibilidad de aranceles por parte de socios comerciales importantes como Estados Unidos han empezado a causar problemas reales. Y esto no solo es una mala noticia para las ganancias de las empresas, significa que muchos empleos en todo el país, que alguna vez se construyeron sobre el éxito exportador, ahora están en verdadero riesgo. En toda Alemania casi 500,000 de empleos están en peligro, especialmente aquellos que la gente pensaba que eran seguros. Elijas la ciudad industrial que elijas en el país, verás la misma historia. Ningún ejemplo es más claro que Volkswagen. Durante décadas, trabajar allí significaba seguridad y suficiente para mantener a una familia. Sin embargo, la globalización y la automatización han ido erosionando esa seguridad. Y ahora parece que hemos llegado a un punto de quiebre. En toda Alemania, las fábricas están cerrando rápidamente y con ellas muchos empleos estables están simplemente desapareciendo, dejando a las personas luchando por adaptarse a un mundo cambiante. Mientras la economía de Alemania se abría al mundo, se volvió menos competitiva. La inflación, la desindustrialización y los salarios estancados han erosionado el nivel de vida. Pero hay una zona en particular donde estos efectos duelen más que en ningún otro lugar. Cuando observamos un mapa de Alemania comparando métricas clave, ya sea nivel de vida, nivel educativo o incluso felicidad, podemos ver una división clara. Esto no es una coincidencia. Esta es la Alemania del Este, que anteriormente formó parte de la Alemania Oriental controlada por la Unión Soviética, y ha seguido una trayectoria muy diferente a la del Oeste durante casi medio siglo. Estas dos partes operaban bajo sistemas económicos muy diferentes, y tras la caída de la Unión Soviética en 1991, la reunificación presentó un gran desafío: integrar el industrializado y capitalista oeste con una región moldeada por 45 años de socialismo. A pesar de que se invierten miles de millones de euros cada año para modernizar la infraestructura, las escuelas y la atención médica, el este sigue rezagado en áreas clave. El nivel de vida, los salarios y la educación siguen siendo más bajos que en el oeste, lo que alimenta un profundo sentimiento de frustración. Aunque los ingresos en el este aumentaron rápidamente del 42% al 67% del nivel occidental en los años 90, el progreso se estancó en torno al 74% durante las siguientes 2 décadas. En ese periodo, aunque la economía alemana parecía prosperar en la superficie con exportaciones en auge y prestigio internacional, estas disparidades regionales hervían bajo la superficie. Los alemanes del este se sentían cada vez más como ciudadanos de segunda clase, excluidos de la prosperidad disfrutada en el oeste. Hoy en día, las oportunidades son escasas, los salarios se han estancado y los servicios públicos siguen rezagados. La riqueza de los hogares también está desbalanceada. Mientras que en el oeste el promedio de riqueza neta por hogar es de 127.000 euros. En el este apenas alcanza los 43.000. Estas desigualdades persistentes han profundizado el resentimiento, y muchos en el este sienten que, a pesar de décadas de promesas, aún están excluidos de la prosperidad que define al occidente alemán. Esto ha creado un terreno fértil para que partidos políticos ajenos al sistema crezcan, presentándose como una alternativa al statu quo. Y ningún otro partido se ha vuelto tan popular en Alemania como este nuevo partido, AfD. Para ver cuán efectivos han sido, basta mirar este gráfico. Aunque el apoyo al AfD está en aumento en todo el país, en el este su popularidad ha explotado. En su núcleo, la plataforma del AfD gira en torno a la oposición a la globalización, el escepticismo hacia la Unión Europea y políticas firmemente anti-inmigración. Estas preocupaciones se amplifican especialmente en el este, donde muchos jóvenes han migrado al oeste en busca de oportunidades. Este mapa muestra el declive poblacional previsto en Alemania. En las regiones donde el AfD tiene más apoyo, se espera una pérdida del 20% de la población en los próximos 20 años, dejando atrás una población envejecida que lucha por adaptarse a los nuevos mercados laborales. Entonces, ¿por qué estos problemas se han vuelto tan centrales en el descontento con el gobierno alemán? El tema más importante en el centro del mensaje del AfD es, por supuesto, la insatisfacción con la inmigración. Pero, ¿por qué Alemania tiene un problema con la migración en primer lugar? La población de Alemania está disminuyendo, y algunas estimaciones sugieren que podría reducirse en 4 millones de personas para 2040. A medida que el país se enriquecía, se volvió más común que las mujeres trabajaran en lugar de tener hijos, y esto llevó a que las tasas de natalidad cayeran a mínimos históricos en 2010.
además del creciente número de baby boomers que dejan la fuerza laboral y entran en la jubilación. La factura de todo esto se acumuló rápidamente. Con menos personas para financiar los gastos del Estado a través de los impuestos, se calculó que, para evitar este declive, Alemania necesitaría 400.000 migrantes cada año. Así que el gobierno, bajo el control de Angela Merkel, tomó una decisión en 2015. Dio la bienvenida a más de 440.000 refugiados y en 2016 fueron aún más, representando alrededor del 60% del total europeo. Pero ya había un problema. Parecía que Alemania había mordido más de lo que podía masticar, recibiendo demasiados recién llegados demasiado rápido y antes de que los sistemas y la gente tuvieran tiempo de adaptarse. Después de esta primera ola, la actitud pública hacia la inmigración seguía siendo principalmente positiva, pero la gente empezaba a tener preocupaciones sobre algunos aspectos. El primero era que los migrantes ganaban significativamente menos que los alemanes nativos, y esto podía suponer una presión para las finanzas públicas. Un estudio realizado en 2015 encontró que en los primeros 2 años tras su llegada, los migrantes ganaban aproximadamente entre el 55% y el 60% de los ingresos de los nativos, y esto aumentaba al 90% después de 10 años. Esto tiene sentido, ya que a los migrantes de primera generación les llevará tiempo aprender el idioma y desarrollar las habilidades necesarias para ganar un salario más alto. Pero en el futuro inmediato, esto presenta un problema. Alemania, como muchos otros países europeos, tiene un fuerte estado de bienestar. Y aunque algunos individuos se benefician más del sistema de lo que contribuyen, esto se equilibra con otros que pagan más de lo que reciben. Ese es, después de todo, el objetivo de un modelo de bienestar, y este equilibrio mantiene una estabilidad. Sin embargo, este equilibrio empieza a desestabilizarse cuando el número de personas que se benefician del estado de bienestar aumenta sin un aumento correspondiente en las contribuciones. La otra preocupación respecto a la migración en Alemania es, por supuesto, la integración. Aunque Alemania históricamente ha sido muy acogedora con los refugiados, esto ha empezado a cambiar gradualmente, con puntos de inflexión como el de 2016, cuando se reportaron agresiones sexuales masivas en Colonia durante la víspera de Año Nuevo, lo que desató una indignación nacional. Aunque no todos los agresores eran refugiados, los ataques alimentaron la ansiedad sobre la incompatibilidad cultural. Estos temores se profundizaron después de atentados terroristas en Berlín y otras ciudades, que erosionaron aún más la confianza en las políticas migratorias del gobierno. Estas tensiones resurgieron en 2023, con un aumento del 70% en los cruces ilegales de frontera y más de 1 millón de refugiados ucranianos llegando a Alemania. Estos acontecimientos coincidieron con un aumento del 6% en la criminalidad, donde los extranjeros, que representan el 15% de la población, fueron responsables del 41% de los delitos. Alemania claramente tiene un problema que debe abordar. Pero, ¿es realmente tan simple como simplemente prevenir la inmigración? Sectores como la ingeniería, la salud y la informática enfrentan graves problemas de escasez, lo cual perjudicaría aún más a la economía sin un influjo de inmigrantes calificados. Integrar a los migrantes calificados en la economía alemana presenta desafíos significativos. Según un estudio del Instituto de Investigación del Empleo, el 41% de los refugiados empleados en Alemania trabajaban por debajo de su nivel de cualificación incluso después de 6 años en el país. Muchos migrantes, especialmente aquellos provenientes de países fuera de la Unión Europea, encontraron barreras relacionadas con la no homologación de sus títulos. Este problema, a menudo denominado desperdicio de talento, impide que innumerables profesionales calificados trabajen en sus campos, obligándolos a aceptar empleos mal remunerados que no aprovechan su experiencia, lo que dificulta aún más la integración. En respuesta a la presión pública, el gobierno de Olaf Scholz implementó políticas migratorias más estrictas en julio de 2024, acelerando las deportaciones y restringiendo los beneficios para los migrantes. Pero parece que el daño ya estaba hecho, y la gente ha desarrollado una profunda desconfianza hacia los partidos tradicionales. La preocupación por la inmigración se disparó al 86%, frente al 67% del año anterior. Otra razón por la cual este tema resulta particularmente doloroso en este momento es la actual escasez de vivienda que enfrenta Alemania. A pesar de haber acogido a casi 9 millones de personas en los últimos 10 años, Alemania no tiene suficientes viviendas, con estimaciones que sugieren un déficit de alrededor de 800.000 departamentos en 2024, y las proyecciones solo indican que este número seguirá creciendo, ya que el sector de la construcción no ha logrado mantener el ritmo de la demanda, quedando muy por debajo del objetivo gubernamental de construir 400.000
200.000 nuevas viviendas anualmente. En 2023, esta cifra fue de solo 250.000 y este año se espera que caiga por debajo de las 200.000. Esta escasez ha provocado un aumento vertiginoso de los alquileres, especialmente en ciudades importantes como Berlín, donde los precios de alquiler pueden alcanzar hasta 19 euros por metro cuadrado. Para muchos residentes, la vivienda se está convirtiendo en un lujo, con más de la mitad de la población dependiendo del mercado de alquiler debido a las bajas tasas de propiedad de vivienda. A medida que crece la frustración económica, también lo hace la oposición a la Unión Europea, convirtiéndose en una característica central de la plataforma de la AfD. El partido ahora retrata a la UE como un proyecto fallido, criticando su manejo de la inmigración y el cambio climático, y argumentando que Bruselas está desconectada de los intereses nacionales. Piden reformas significativas, abogando por una federación de naciones europeas donde cada estado conserve su soberanía sobre las políticas clave. Inicialmente, el euroescepticismo del partido se centraba en los rescates financieros de la eurozona, pero desde entonces ha evolucionado hacia una postura más radical. Vinculado a esto está también su oposición al apoyo militar continuo a Ucrania. Mientras que este conflicto parecía que podría resolverse antes de lo esperado con una posible victoria de Donald Trump, muchas de estas posturas contrastan fuertemente con la imagen que muchos tienen de Alemania como líder de la UE y punta de lanza del proyecto europeo. Está claro entonces que Alemania enfrenta una serie de problemas que se han estado acumulando lentamente con el tiempo y que recién ahora comienzan a salir a la luz. El país se enfrenta a elecciones que sin duda darán forma al futuro de Alemania y de la Unión Europea. Y si algún partido, ya sea AfD u otra coalición, puede solucionarlo, sigue siendo una incógnita. Alemania fue durante décadas el sueño europeo, pero hoy, ¿sigue siéndolo? Con crisis de vivienda, desconfianza política y una sociedad dividida, la pregunta es inevitable. ¿Te atreverías a construir tu vida allí ahora? Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto. Econo Explosion.